Este, este es el aprendizaje colaborativo de MCN. Vamos a comenzar, ¿verdad? Primeramente dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Y este espacio es posible gracias a la Administración de Recursos y Servicios de Salud, HRSA, por sus siglas en inglés del Departamento de Salud, y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Es parte de una subvención. Los contenidos pertenecen a los autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de esta institución. Y para más información puede visitar la página HRSA.gov. Y mi nombre es Mirelis Muñiz Márquez, soy gerente de programas en MCN Región del Caribe hace ya aproximadamente 3 añitos. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta tarde para hablar de este tema tan importante. Ahora hablemos un poquito de MCN. Migrant Clinicians Network es una organización nacional sin fines de lucro cuya misión es crear soluciones prácticas en la intersección de la vulnerabilidad, migración y salud. Tenemos varias áreas de enfoque programático, sin dejar, ¿verdad?, de ser ágiles y sensibles a los asuntos emergentes de salud pública en el Caribe y en los Estados Unidos. Actualmente tenemos iniciativas específicas en área de salud mental para proveedores de salud y de emergencias, cambio climático, preparación en emergencias y respuesta a desastres, salud ocupacional, salud ambiental, prevención de violencia familiar y continuidad de la atención y gestión de casos para pacientes móviles en los Estados Unidos. Gran parte de nuestro trabajo está impulsado por las necesidades de salud de poblaciones vulnerables, pero también por el personal médico que nos solicita asistencia. Así que les invitamos a que nos visiten en nuestra página migrantclinician.org y cualquier necesidad que usted como proveedor de servicios de salud pueda tener en confianza, puede comunicarse con nosotros. Podríamos proveerle asistencia técnica o algún tipo de recurso que le sea útil en su trabajo. Estamos a su orden. Y enfocándonos en el tema que ¿verdad?, nos compete y en esta sesión, por acá les presento a las personas que nos están acompañando en esta tarde, la licenciada Amarilis Pagán, quien es la directora ejecutiva de Proyecto Matria, y también tendremos al doctor Eddie Ortiz, quien es el presidente de Community Healthcare Leaders, LLC. Ellos van a estar con nosotros más adelante. Queremos comenzar, antes de pasar a nuestros invitados de la tarde de hoy, hablar de por qué es importante este tema, ¿no? Se me fue por ahí la presentación. Acá estamos. ¿Por qué es importante este tema? Y tenemos que comenzar hablando de que el género, ¿verdad?, es un determinante social de la salud. Y la palabra género hay que definirla antes de comenzar esta sesión. La palabra género se refiere a roles, características y oportunidades que la sociedad define como apropiados para todas las personas que componen dicha sociedad. Estos esquemas vamos asimilándolos psicológicamente a través de nuestra vida, a través del crecimiento, y dictan lo que se espera de cada persona según su género. El género interactúa con el sexo, pero no es es un concepto distinto, no es lo mismo. El sexo biológico, o también llamado sexo asignado al nacer, son un grupo de características biológicas que se utilizan para definir a los seres humanos como hombre o mujer. Estas características biológicas incluyen cromosomas, hormonas, órganos del cuerpo y, importante, no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen características de ambos sexos, como las personas intersexo. Esta es parte de las diversidades entre los seres humanos que debemos conocer. Lo que el género y el sexo sí tienen en común es que ambos son determinantes sociales de la salud. Acá tenemos un modelo que fue presentado en el 1991 el modelo arcoíris de los determinantes sociales de la salud. Vamos a hablar rapidito para hacer una introducción a este término. Aquí está la versión en español. Y con este término de determinantes sociales de la salud, nos referimos a las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y que tienen consecuencias sobre la salud y el bienestar de las personas. Los determinantes sociales de la salud
se dividen en varias categorías y comenzamos por las categorías individuales que están aquí en el centro. Vamos a poner mi pointer. Están aquí en el centro, características individuales, también familiares y comunitarias, que son las capas subsiguientes, y las sociales, donde se incluyen un conjunto de fuerzas y sistemas que nos conforman como sociedad. Es decir, parte de los determinantes de la salud son la cultura, las políticas públicas, los sistemas económicos que nos rigen, los sistemas políticos y la religión, que es parte de nuestra cultura. Las circunstancias de vida diferentes para cada persona pueden deberse que todos estos factores tendrán un papel importante en la salud, aunque no siempre de forma obvia. Los determinantes sociales de la salud actúan en cada uno de estos niveles que les acabo de presentar y podemos observarlos también a través de un segundo modelo llamado el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que lo tenemos acá. Vamos a hablar de cómo es posible que el género sea un determinante social de la salud. Este modelito que están viendo en pantalla fue propuesto en el 87 y muestra cómo diferentes ambientes en los que se desarrolla un individuo tienen un efecto en el desarrollo cognitivo, moral y relacional, en la medida en que éste se desenvuelve. Cuenta con varios niveles. Vamos a ir de abajo para arriba. Vamos a comenzar por el microsistema, que es el nivel más cercano en el que se desarrolla un individuo y está constituido por padre, familia, escuela, entre otros. Un ejemplo de, ¿verdad?, asuntos en el nivel del microsistema, cuando pensamos en la vida de un niño, ¿no?, que está en desarrollo, podemos pensar en creencias de los padres, tradiciones familiares, y esto me lleva para ponerlo en arroz con habichuelas, al chiste del pedazo de jamón que esta joven cortaba antes de meterlo al horno, y no había una razón aparente, y al preguntarle a su abuelita, es que su abuelita tenía un horno pequeño para esa época, así que ella aprendió a cortarle una parte del jamón para que cupiera en su horno. Sin embargo, esto siguió pasando, ¿no?, de generación en generación, y es un ejemplo bastante sencillo, ¿no?, de cómo el microsistema afecta el desarrollo de la persona y nos forma como individuos. La relación entre el individuo y el microsistema es bidireccional. Así que lo que el individuo hace influye en lo que va a recibir de su entorno. Luego sigue el nivel de mesosistema, que es el segundo que ven por aquí en color azul. Está formado por interacciones entre los individuos del primer nivel, o sea, entre la familia, los hermanos, la escuela, los pares. Y si lo ponemos en el contexto de la vida de un niño, son vínculos, ¿verdad? Que, por ejemplo, los padres establecen con el resto del entorno del microsistema. Un ejemplo, si los padres respetan la escuela y son comunicativos con los maestros, o si les critican, o, ¿verdad?, hay falta de respeto. También si los padres, por ejemplo, se llevan bien con la familia extendida o no. Y si los padres, por ejemplo, forman parte activa de la comunidad. Todo esto es parte del mesosistema, la relación de los componentes del microsistema entre sí. Vamos ahora al exosistema, donde podemos ver que la gráfica dice vecindad, medios de comunicación. El mesosistema está formado por interacciones entre los miembros del primer nivel. Exosistema. Son elementos que afectan la vida del individuo de forma indirecta a través de los miembros que forman el microsistema. Para darles un ejemplo, en el caso de un niño, por ejemplo, podría ser el lugar de trabajo de los padres o su comunidad. Y por último, el último nivel es el macrosistema, que está formado por valores culturales, costumbres, leyes, y los efectos de este sistema tienen, ¿verdad?, un efecto en cascada en el resto de los mismos hasta llegar al individuo. Cuando vemos el género bajo este modelo, vamos a ir nuevamente de abajo para arriba, comenzando con el individuo. El individuo comienza a crear esquemas desde la niñez acerca del género, y a través de toda su vida continúa desarrollando estos esquemas. Y están basadas en un modelaje y en refuerzos que vienen de familia, hermanos, pares, figuras de autoridad en la escuela, y que están a su alrededor. Si el individuo por lo general cumple con las expectativas, ¿verdad?, de su género, en el caso ¿verdad?, del tema en que estamos tocando, por lo general se refuerza positivamente. Si se considera que no cumple con esas expectativas, por lo general se refuerza negativamente. Este modelaje y refuerzo de estas personas que están en este
microsistema, también se basa en el mesosistema, en las interacciones entre cada una de estas instituciones, y también se basa en las interacciones de la familia, de la escuela, con el exosistema. Y a su vez, todas esas expectativas que se manifiestan hasta llegar al individuo provienen del macrosistema. Estas, en el caso de las expectativas de género, podemos identificar el término masculinidad hegemónica, que es un concepto propuesto para simplemente ponerle un nombre a la posición dominante de personas con identidades o rasgos masculinos y la subordinación de personas con identidades o rasgos femeninos. Este fenómeno continúa y sigue siendo ampliamente aceptado. Muchas personas lo calificarían como algo normal, pero genera inequidades en el resto de las capas en el que un individuo se desarrolla. Por eso es que vemos una brecha salarial, acceso a puestos ejecutivos, ¿verdad? Diferencias en roles asignados o esperados de género. Inclusive en las leyes o políticas públicas vemos que a menudo se excluyen asuntos relacionados a ciertas identidades. Y todos estos ejemplos tienen consecuencias en las capas subsiguientes hasta llegar al individuo. Ya hemos visto cómo el género es parte, ¿verdad?, de un constructo social complejo que tiene consecuencias en la vida de las personas. Pero ¿y en dónde entra el asunto de la violencia de género en esta conversación? Que es lo que vamos a estar hablando hoy. Y esto lo entenderemos al darnos cuenta de que este asunto tiene sus raíces en desigualdades de género construidas a través del tiempo, por la sociedad y perpetuadas por diversas estructuras de la misma. La violencia de género es un problema de salud pública, social y de derechos humanos que está presente a nivel mundial y se permea en todas las clases sociales, niveles socioeconómicos y edades. Aunque la violencia de género tiene serias consecuencias en la salud de las víctimas, y esto lo vamos a ver con el doctor Ortiz, y lo hemos visto en Puerto Rico a través del mundo, ampliamente sigue considerándose como un problema de espacios privados. Y esto no es así. Salubristas e investigadores se dedican a analizar los determinantes sociales que influyen en la violencia de género para identificar las partes modificables de este problema a través de política pública que puedan erradicarlo. Ahora, una de las tendencias observadas a través de la investigación y del trabajo comunitario es que la incidencia de violencia de género aumenta cuando hay gran inestabilidad, estrés e incertidumbre, como en circunstancias de emergencia o desastres o en países con crisis humanitaria. También cuando hay inestabilidad socioeconómica y otras condiciones. Las personas que comienzan un proceso de migración debido a situaciones sostenibles o peligrosas en su país van en busca de una vida mejor y más segura. En el proceso, estas personas son vulnerables y se enfrentan a acercamientos violentos y otras manifestaciones de violencia de género. Y por eso estamos aquí, en esta primera sesión de realidades de la violencia de género en Puerto Rico, donde vamos a discutir la situación de violencia y nos vamos a enfocar en amplificar las voces, ¿verdad?, de las personas migrantes y sus experiencias durante el proceso y las ocurrencias de violencia de género en este proceso, y además el rol de cada uno de ustedes, del trabajador de salud, en la atención dirigida a las víctimas y sobrevivientes. Así que con mucho placer voy a dar paso acá a la licenciada Amarilis Pagán, que va a estar comenzando con nosotros. Muchísimas gracias, Mirelis, y gracias a todas las personas que se conectaron por darnos este espacio para poder hablar de este tema. Mirelis, ¿tú puedes poner la presentación allá? Sí, voy por ahí. Ahí está. Muy bien, pues miren, lo que vamos a hacer en esta primera sesión, porque habrá otras sesiones en las que van a hablar sobre la atención en casos de violencia de género, es básicamente trabajar un poco con las raíces de esa violencia y cómo eso se ve en el Puerto Rico de hoy. Próxima diapositiva. Les cuento bien brevemente lo que es Proyecto Matria también para que entiendan desde dónde yo parto. En mi presentación, Matria es una organización feminista de derechos humanos que fue fundada en el año 2004. Nosotras siempre nos hemos especializado en temas de desarrollo económico, pero con una perspectiva feminista y también bien conscientes de que estamos trabajando factores de protección frente a la violencia de género. Nuestros programas son, al día de hoy, Arepa Chic,
que es una micro franquicia que inició como un restaurante. De hecho, estoy hoy en Arepa Chic transmitiendo, haciendo este seminario. Gaia, que es nuestro programa de vivienda transitoria y permanente. Tenemos un proyecto de recuperación por desastres que está en Orocovis, se llama Casa Solidaria. Un proyecto de política pública que se llama La Ruta de las Mujeres y nuestra línea de ayuda 24/7. Ustedes notarán, cuando conozcan un poquito más de Matria en el futuro, que para todos nuestros programas, precisamente los determinantes sociales están presentes en nuestro análisis y que los derechos humanos son parte de nuestros ejes de trabajo. Próxima diapositiva. Y bueno, pues abundando en lo que Mirelis dijo en la introducción, las mujeres somos distintas entre nosotras. Por eso ustedes van a notar que muchas de nosotras feministas no hablamos de la mujer puertorriqueña o el rol de la mujer en la familia. Hablamos de las mujeres en plural. Y hablamos de las mujeres en plural porque todas tenemos características que nacen con nosotras o que surgen de nuestras circunstancias de vida que nos pueden hacer menos o más vulnerables a la violencia de género y que a la misma vez nos exponen más o menos a otros tipos de violencia, incluyendo la violencia que surge de vivir en un estado de pobreza. Así que asuntos como nuestra raza, nuestra religión o no religión, nuestra edad, nuestra orientación sexual, la identidad de género que asumimos, nuestra nacionalidad, la salud, la clase social a la que pertenecemos, marcan diferencias en la manera en que nos acercamos al mundo, el mundo se acerca a nosotras y marcan diferencias a la hora de enfrentar la violencia. Próximo. Entonces, frente a esas distintas maneras de opresión que nosotras denominamos las intersecciones de las opresiones, están los derechos humanos también como un factor de protección. Eso quiere decir que en la medida que las mujeres tienen acceso a seguridad alimentaria, a una buena educación, acceso a la justicia, al crédito que ya se considera un derecho humano, a métodos de transportación, a trabajo digno, a seguridad, a servicios de salud y psicológicos, a vivienda, tienen mayores oportunidades no solamente de sobrevivir eventos de violencia de género, sino simplemente evitárselos, no tener que vivirlo. Y además, como un valor añadido que yo creo que debe ser la aspiración de todas y todos nosotros, tendrían vida plena y podrían desarrollar el máximo de sus capacidades y potenciales. Y bueno, pues, ¿qué es la violencia de género? Saben que esto se ha discutido públicamente muchísimo en los últimos 2 años e incluso hay personas que dicen que no existe tal cosa como la violencia de género. Pues bueno, lamentablemente sí existe y la vemos diariamente en las estadísticas y en el caso de las organizaciones que trabajamos con mujeres, la vemos cotidianamente a través de nuestras participantes. Nosotras consideramos parte de la violencia de género, no meramente la violencia doméstica, que es lo primero que nos viene a la mente cuando se habla de violencia de género, sino también otros tipos de violencias. Por ejemplo, la falta de acceso a una educación de calidad, que eso ocurre en el caso de las niñas y las mujeres, no solamente en Puerto Rico, sino a través de todo el planeta, cuando ocurren circunstancias como el hecho de que en la familia no se le dé importancia a que las mujeres se eduquen, y eso es por los roles de género, o cuando nos encontramos con adolescentes embarazadas que simplemente son expulsadas del sistema de educación y aunque legalmente se supone que alguien le dé seguimiento a eso, usualmente no ocurre. De hecho, en Puerto Rico, cerca de un 20% de las mujeres mayores de 16 años de edad no tienen 4º año de escuela superior. Y eso no ocurre por casualidad, tiene mucho que ver con el hecho de que hayan nacido niñas o mujeres. Otras manifestaciones son las agresiones sexuales, que en el caso de Puerto Rico las vemos también en casos de incesto y de trata humana. El acoso callejero, que aún no ha sido tipificado como delito, es una expresión de violencia de género. También el discrimen y el hostigamiento sexual, la violencia en relaciones de pareja, que es la famosa violencia doméstica, o los casos que se llevan bajo ley 54, y la expresión máxima de la violencia en contra de las mujeres, que son los feminicidios. La próxima. En términos de la incidencia de los casos en Puerto Rico, pues bueno, nuestra tasa de feminicidios es de 3. Y bueno, una pensará, pues, estamos acostumbradas a pensar en escalas del 1 al 10 y alguien dirá, bueno, pues una tasa de 3 no es grave, pero quienes saben de estadísticas y tasas saben que 3 es un número alto. Si comparamos la tasa de feminicidios de Puerto Rico con las tasas de feminicidios de otras jurisdicciones en Estados Unidos, donde somos la número 11, eso es un lugar muy alto,
y las comparamos con otros países de América Latina y el Caribe, realmente nuestra tasa de feminicidio es alta. De hecho, cuando miramos distintos grupos de edad y nivel educativo, nos damos cuenta, por ejemplo, que mujeres entre 18 y 24 años que no tienen estudios superiores, la tasa de feminicidio puede alcanzar hasta un 19. Imagínense, es más de 6 veces la tasa de feminicidio común para el resto de la sociedad. Eso ya nos va dando una idea de que deberíamos mirar como factores de protección. En lo que va del año, hasta abril ahora del 2023, se han cometido en Puerto Rico 5 feminicidios íntimos. Estos feminicidios se han discutido también desde una perspectiva nueva, porque nos estamos dando cuenta, y en este caso han ocurrido varios puntos en términos de fecha, que las mujeres adultas mayores están tan expuestas como las mujeres de otras edades a ser víctimas de un feminicidio, y muchos de los casos, como 3 casos de los de este año, han sido mujeres mayores de 65 años. En el 2022 hubo 65 feminicidios directos. ¿A qué nos referimos con feminicidios directos? Bueno, pues feminicidios en los que la mujer es una víctima directa del evento. Los indirectos son los que ocurren en torno al incidente principal. De esos 65 feminicidios directos, 15 de ellos fueron íntimos, quiere decir que fueron cometidos por la pareja de la víctima, y 45 siguen bajo investigación. Este número es un número también a mirar, porque estamos diciendo que la policía de Puerto Rico ha sido incapaz de completar las investigaciones de 45 muertes de mujeres que han sido sospechosas. Ciertamente algunos de los feminicidios que están contabilizados en este número son feminicidios en los que no hubo signos de violencia, pero el protocolo que sigue el Observatorio de Equidad de Género, que es de donde estoy extrayendo estos números, que es el mismo protocolo latinoamericano de feminicidio, puntualiza que es importante contabilizar todas esas muertes sospechosas como feminicidios, y luego al final de la investigación, si se determina que no hubo violencia y que no cae en la categoría de feminicidio, se restan. No se hace al revés, porque si no, usualmente se quedan ahí en un loop y nunca llegan a las estadísticas oficiales, aunque se determine que es un feminicidio al final. En el año 2022 tuvimos también 5.573 querellas de violencia doméstica y 741 casos de agresión sexual, que eso incluye agresión sexual, incesto y otro tipo de agresión. En Puerto Rico no hay datos confiables sobre el hostigamiento sexual, y no hay datos confiables o recopilados sobre otras expresiones de la violencia de género, porque no han sido clasificadas penalmente. Y ya ustedes saben que lo que no existe bajo Código Penal o lo que no existe bajo alguna legislación especial no necesariamente se contabiliza. En todos estos números tenemos que tener en cuenta también que lo que nosotros vemos como casos reportados a la policía son muchas veces solamente la punta del iceberg. Todas y todos aquí estoy segura que en algún momento hemos visto casos de violencia de género en nuestro entorno, y sabemos que esos casos nunca van a ser reportados a la policía. Por lo tanto, estas estadísticas son meramente una pequeña muestra de lo que se está viviendo en el resto del país. La próxima. Entonces, cuando miramos lo que se llama factores de protección, que es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta si queremos erradicar la violencia en contra de las mujeres, tenemos que saber que más allá de las agresiones y de los casos que vemos habitualmente como casos de violencia, tenemos que comenzar a dar una mirada mucho más amplia. Por eso es que Matri habla de los determinantes sociales de la salud, tema que va a tocar nuestro compañero hoy, y también el acceso que tienen las mujeres a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso es parte de un esquema de violencia de género a nivel estructural. El hecho de nacer mujer ya de por sí pone sobre nosotras una carga adicional a la hora de asumir cualquier rol a través de nuestra vida. En el marco teórico de Matria, nosotras establecemos o creemos, decimos, que el género es una construcción social. El género realmente no existe. Es algo que se pone sobre una persona a base de su sexo biológico, sea hombre o mujer. En la medida que esas construcciones de género traen consigo toda una serie de creencias sexistas, las mujeres tienen limitaciones para su desarrollo más pleno. Por ejemplo, cuando se dice las mujeres son de la casa, los hombres de la calle, los hombres son líderes, las mujeres obedecen, las mujeres son lloronas, los hombres son racionales.
Todo ese tipo de creencias, aunque nosotras ya no las verbalicemos y haya poca gente que se atreva a decirlo por ahí, bueno, no tan poca, porque a veces vemos los comentarios en las noticias en los periódicos y son una barbaridad, pero aunque no mucha gente se atreva a verbalizar este tipo de creencias, están en nuestros chips subconscientes y permean todos los espacios sociales en los que nos movemos. Así que bueno, en términos de factores de protección, tendríamos que estar pensando en cómo potenciar las capacidades de las mujeres, cómo crear espacios para su desarrollo humano pleno y cómo entonces generar también medidas de seguridad que les sirvan de contrapeso a todos los esquemas de violencia estructural que ellas pueden sufrir. Próxima diapositiva. ¿Qué alimenta entonces la violencia de género y qué la detiene? Bueno, la desigualdad. La violencia de género se alimenta de la desigualdad. Por eso muchas veces nosotras en Proyecto Matria decimos que la equidad es el antídoto a la violencia de género y no necesariamente estamos apostando a la idea de que hay que tener más policías, más cuarteles, más tribunales, más fiscales, porque esas son agencias y personas que intervienen una vez ha ocurrido el evento de violencia y nosotras queremos prevenirla. Queremos que ninguna mujer se vea obligada a ir a un cuartel de la policía, a un tribunal o a un hospital víctima de un evento de violencia de género. Así que bueno, esa desigualdad por sexo tiene como parte de sus manifestaciones la pobreza, un bajo nivel educativo, falta de acceso a trabajo, falta de servicios de salud, falta de acceso al poder o al espacio donde se toman decisiones sobre nuestras vidas. También la desigualdad incluye esa creencia que vemos por ahí en muchas ocasiones de que se trata de algo natural y una falta de acción política. ¿Qué detiene la violencia de género? Pues la equidad, su antídoto. Eso incluye acceso a la educación, prevención de embarazos en adolescentes, acceso a empleo o empresas, servicios de salud integrales, participación política, rechazo social a la desigualdad y respuestas sociales y gubernamentales. Aproxima. Según la Organización Mundial de la Salud, existen unos factores de protección que ellos han identificado a través de su estudio multipaís sobre la violencia en contra de las mujeres. A nivel de factores individuales, identifican, y a lo mejor esto será un poco redundante, pero no está de más repasarlo, el nivel educativo de la mujer, su autonomía financiera, el historial de victimización anterior, el nivel de potenciación de su capacidad o empoderamiento, el apoyo social y si había un historial de violencia en su familia cuando era niño. En cuanto a factores relacionados con la pareja o la persona agresora, que estadísticamente sabemos que la mayoría son hombres, lamentablemente, pues factores de protección pueden ser el tener un buen nivel de comunicación entre la pareja, evitar el uso de alcohol y droga, también mejorar la situación laboral y examinar si esa persona agresora tuvo eventos de violencia mientras era niño o fue testigo de eventos de violencia de género. Factores relacionados con el contexto social inmediato, bueno, pues el grado de desigualdad económica, un tema que en Puerto Rico en los últimos años se ha convertido en un tema recurrente, porque el nivel de pobreza de nuestro país ha ido aumentando con el paso de los años y los desastres han aumentado la visibilidad de esa pobreza. También los niveles de movilidad y autonomía de las mujeres, las actitudes hacia los papeles asignados a cada sexo y la violencia contra la mujer, la intervención de los familiares más cercanos y cómo responde entonces esa sociedad a los eventos de violencia. Por eso hay que trabajar muchísimo con la educación comunitaria para que la gente no solamente pueda identificar lo que es un evento de violencia de género, sino también puedan intervenir de manera adecuada y segura antes de que escalen. Próximo. En el caso de Matria, nosotras proponemos como parte de una respuesta comunitaria a la violencia de género, un modelo de trabajo que reconoce las siguientes etapas con las mujeres. Nosotras trabajamos principalmente con las mujeres. Hay otras organizaciones que trabajan con los hombres que han tenido problemas de agresividad, pero son trabajos que tienen elementos en común, pero en esencia son diferentes, ¿verdad? En el caso de Matria, nosotras proponemos un reconocimiento propio. ¿Quién soy y por qué? La deconstrucción, el hecho de que las mujeres entiendan que no están obligadas a responder a los estereotipos de género y que pueden ser de otra manera. El apoderamiento para que puedan elegir el cambio y tomar decisiones.
la autosuficiencia para que tengan lo que necesitan y la trascendencia, tener la capacidad de ser solidaria. La próxima. Y bueno, aquí estoy utilizando la pirámide de Maslow. Sé que hay otros modelos de desarrollo humano, pero a nosotros la pirámide nos gusta mucho. Y van a notar que en la medida en que las mujeres viven en pobreza, y esto lo pudiéramos aplicar a otras poblaciones vulnerabilizadas por la desigualdad, ¿verdad? Incluyendo las comunidades LGBT con las cuales Matria trabaja también. En la medida que una persona está en la base de la pirámide, que se ve obligada a sobrevivir cada día, buscar cómo saber dónde va a vivir la semana que viene, qué va a comer mañana, todo ese tipo de cosas, pues está viviendo en una situación de desigualdad y lo que deberíamos estar promoviendo como sociedad es que la gente pueda ir cubriendo sus necesidades. La próxima. Nosotras estamos convencidas que empoderar, educar y liberar es ese antídoto a la violencia. Y bueno, pues la próxima. Son unas diapositivas rápidas. Les quiero compartir algunos datos sobre la desigualdad de las mujeres que viven las mujeres en Puerto Rico. Desde el año 2004, la mayor parte de las inmigrantes a Puerto Rico han sido mujeres. Matria y otras organizaciones le damos servicios y sabemos lo que implica ser una inmigrante indocumentada en Puerto Rico. En los últimos años aumentó el número de mujeres emigrantes, quiere decir que en años como el 2018 fuimos el 54% de las personas que se fueron del país. 59% de las mujeres están 59% de las personas estudiando a nivel superior son mujeres, pero pues no quiero olvidar el dato que les di ahorita, ¿verdad? Según los datos del censo, 20% de las mujeres en Puerto Rico no tienen cuarto año de escuela superior. Así que nos gusta mirar el número positivo, pero hay que mirar ese otro número negativo para poder hacer un contrapeso. Puerto Rico perdió el 11.8% de su población entre el censo del 2010 y el de 2020. Solamente un 33% de las mujeres en edad productiva trabajan en Puerto Rico. No es por vaga, es que no hay una estructura de apoyo para que las mujeres trabajen, ni hay trabajos dignos. Somos el 52.5% de la población y en un país donde el 43.3% de la población vive bajo nivel de pobreza, las familias lideradas por mujeres tienen un 68% de esas familias viviendo bajo nivel de pobreza. La media del costo de una vivienda propia con hipoteca en Puerto Rico es de $880 mensuales, la media de alquiler 478, con un ingreso per cápita de 12.914. Así que eso nos va dando una idea de lo que es la pobreza y cómo se vive. Próximo. Estos datos los voy a pasar así por encima, pero van a notar en la diapositiva que hay un cálculo de lo que implicaría vivir en Puerto Rico y no quiero pasar por alto el tema del acceso a los servicios de salud, porque estamos diciendo que en Puerto Rico, también discusión pública totalmente válida e importante, el sistema de salud en términos generales ha sido desarticulado. Eso hace sumamente importante que en espacios de servicios de salud donde hay un nivel de conciencia sobre estos asuntos que estamos discutiendo hoy, se puedan poner en práctica modelos que entiendan lo que es la violencia de género y también cómo eso se manifiesta en la vida de las mujeres. Próximo diapositiva. Aquí es donde está el cálculo de cuánto es que tendría una mujer para vivir en Puerto Rico. Hace unos años era con $11 al día, ahora ha aumentado un poco. Estamos diciendo que una mujer promedio puede vivir con $22 al día. No, no lo digo que puede vivir como que es suficiente, sino que podríamos encontrarnos ese tipo de situaciones. Y $22 al día, quienes estamos aquí sabemos que no da para nada, ¿verdad? Nada más que comprar un almuerzo y un desayuno ya se va la mayor parte de ese dinero. La próxima. ¿Qué ha ocurrido entonces con el estado de emergencia y las políticas públicas en Puerto Rico? En el año 2021, el 25 de enero, el gobernador de Puerto Rico decretó un estado de emergencia por violencia de género. En el caso de Proyecto Matria, nosotras fuimos una de las 5 organizaciones que integró el Comité PARE, que se creó con esa orden ejecutiva
Y miren lo que ocurrió con eso, ¿verdad? Me quedan ya pocos minutos, no me quiero extender mucho, pero en términos de ese estado de emergencia, se decretó a petición de las organizaciones y la sociedad civil. Había un consenso social de que la violencia de género estaba escalando y había que hacer algo extraordinario para detenerla. Esa orden ejecutiva fue un muy buen paso y es una expresión de política pública, pero no la que necesitamos porque no es suficiente. Es algo temporero, es algo que viene desde el Ejecutivo, no tiene valor ni rango de ley. El trabajo que se hizo desde el Comité PARE adelantó cosas importantes. Por ejemplo, se le pidió al Instituto de Estadísticas que actualizara estadísticas y lo ha estado haciendo relacionadas con las mujeres y violencia de género. Se trabajó con el Instituto de Ciencias Forenses para manejar los safe kits. Eso es bien importante. Se hizo, se agilizó, sigue en el proceso. Se creó una unidad de la Policía de Puerto Rico para trabajar con las órdenes de protección y tramitarlas. Aparentemente ha sido efectiva. Se trabajó también con un protocolo interagencial y con un protocolo para la investigación de feminicidios. Todas esas son cosas buenísimas y a nosotras nos alegra que hayan ocurrido. Sin embargo, el plan de trabajo propuesto por las organizaciones y adoptado por el Comité PARE incluía el trabajar medidas de prevención que incluían aspectos de salud, de desarrollo económico y educación. Esas partes no se llegaron a trabajar a capacidad, así que nos deja nuevamente con un sistema de justicia que mal que bien, está respondiendo de alguna manera a los casos una vez ocurren, pero como sociedad seguimos viendo los casos que ocurren porque no se trabajó la prevención, que es tan importante. En términos de políticas públicas adicionales, la ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres fue una ley muy importante, pero si vieron la discusión de las últimas semanas, no se logró la confirmación de una Procuradora de las Mujeres que cumpliera con el perfil requerido por ley. La Ley 54 de violencia doméstica y sus enmiendas es una expresión de política pública, es una ley que al día de hoy todavía se considera una ley excepcional a nivel de América Latina y jurisdicciones de Estados Unidos. Sigue confrontando problemas en su implementación más que en su contenido, en su texto. Y bueno, creo que es bien importante que miremos las organizaciones porque son las que a nivel de Puerto Rico se han encargado de sostener las medidas de prevención e intervención con la violencia de género a pesar de la precariedad en el acceso a fuentes de fondos y a pesar de que en muchas ocasiones no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental. Próxima diapositiva. Ya terminamos. En la sección de preguntas, quieren que les aclare o les abunde sobre alguno de los puntos, bueno, pues aquí estoy disponible. Muchísimas gracias, licenciada Pagán. Y de hecho, aprovecho para comentar, ¿verdad? A cada uno de nuestros asistentes, además de que si tienen alguna pregunta en confianza la pueden enviar a través de la sección de preguntas y respuestas o el chat. Les comento que al finalizar esta serie de 4 sesiones, vamos a estar compartiendo con ustedes un paquete de recursos que incluye la declaración de estado de emergencia, ¿verdad? Para que podamos estar orientados acerca de qué exactamente significa eso y que cada uno de ustedes pueda leerlo dentro de su tiempo, pueda ver todas las implicaciones que tiene. Y además de muchísimos otros recursos que van a ser muy útiles, no solamente para el profesional de la salud, ¿verdad? Sino para esa persona que se acerque al centro buscando algún tipo de ayuda y que ustedes puedan proveerles recursos, material informativo y muchas otras cositas. Así que muchas gracias, licenciada Pagán, por toda esa información y por su colaboración acá con nosotros. Ahora tenemos al doctor Ortiz, perdón, que va a estar con nosotros. Voy a compartir su presentación en breve. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad a los organizadores, eh, a la compañera licenciada Pagán, parte de este panel y a todos los que están participando. Me quiero hablar un poco hoy sobre los determinantes sociales de la salud desde la perspectiva, ¿verdad? De víctimas de violencia de género y la experiencia que hemos tenido en Casa Juana Colón en los pasados años. Adelante. Ya me presentaron, pero soy médico de familia, ¿verdad? Por entrenamiento.
practiqué y practico el cuidado directo y la parte administrativa de la salud por los pasados 22 años. Soy miembro de la Junta de Directores de Casa Juana Colón y un colaborador en desarrollo de iniciativas. Adelante. Casa Juana Colón es una organización sin fines de lucro fundada en Comerío en el 2004. Se dedica a la lucha por la equidad en el género y el alcance de los trabajos que se hacen parte incluyen la orientación, asesoría legal y acompañamiento legal a víctimas de violencia, canalización de servicios legales, educativos y de salud, talleres educativos desde la perspectiva de género, coordinación de servicios con otras agencias de la comunidad y organizaciones hermanas, apoyo emocional, grupal e individual a las víctimas de violencia y talleres de autogestión. En la parte de salud, recientemente, ¿verdad? Como podrán entender, todo lo que implica la necesidad de servicios de salud para estos participantes, estas participantes, y se desarrolló una línea de servicios que llamamos coordinadores comunitarios de servicios de salud, que no es otra cosa que nos puso la necesidad, ¿verdad?, de cómo se está navegando y la dificultad de navegar los servicios de salud en Puerto Rico, de crear este proyecto con la generosa aportación y apoyo del recinto de ciencias médicas, la Escuela de Salud Pública, de el Fideicomiso de Salud Pública, organizaciones privadas ¿verdad?, y donantes privados que hemos desarrollado este proyecto, que son navegadores para apoyar a las personas de áreas de necesidad, como son en la zona central de la montaña, en acceder al servicio de salud servicio de salud de calidad de manera oportuna y en el lugar apropiado. Así que es un proyecto bien interesante, bien importante que hemos trabajado en los últimos años. Adelante. Y voy a usar esa información, ¿verdad?, para la conversación que vamos a tener hoy de este tema. Vamos a hablar un poco de la definición de determinantes sociales de la salud desde la perspectiva, ya al principio se había hablado, vamos a repasar, ¿verdad?, que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que una persona nace, crece, trabaja, vive, envejece, incluido todas las fuerzas de los sistemas que influyen en las condiciones de vida cotidiana. La pobreza, que ya se ha discutido, la desigualdad social de género, incluyendo la educación, la discriminación, la inseguridad, de vivienda, inseguridad alimentaria, son condiciones que vemos y situaciones que vemos en nuestras poblaciones. Y créanme que si nosotros como organizaciones seamos prestadores de servicios directos, seamos organizaciones comunitarias, servicios de salud directos, y no estamos haciendo un estimado, un assessment de los determinantes sociales de la salud para determinar nuestras políticas y nuestra forma de trabajar, estamos por un camino equivocado. El assessment, el estimado de determinantes sociales de nuestros participantes es tan importante que, por ejemplo, en salud se habla que un 35 o un 50% de las complicaciones, ¿verdad?, en salud están directamente asociadas a los determinantes de salud. ¿Cómo es que vamos a ignorar un componente tan importante, ¿verdad?, en tener nuestro estimado de qué está pasando con un participante o con un paciente si son proveedores directos de servicios de salud? Así que crítico este tema, está, gracias, ¿verdad?, por fortuna está en boga el concepto, pero tenemos mucho que caminar en Puerto Rico, los proveedores de salud y las organizaciones. Adelante. Conocer los factores determinantes de la salud, los determinantes sociales de la salud, es crucial para desarrollar, como dije, intervenciones de salud y políticas eficaces en nuestra organización, inclusive política pública de nuestra agencia que se supone que velen por la salud de Puerto Rico y de lo que vivimos aquí. Así que de eso vamos a hablar. Vamos a la próxima. Algunos de los determinantes sociales de salud que impactan y multiplican la complejidad de nuestros participantes a acceder a servicios de salud y navegar un sistema tan complejo son niveles de escolaridad, que está directamente asociado a la literacia en salud, la literacia en general, la literacia en tecnología, ¿verdad? Poder utilizar la tecnología que tanta fuerza está entrando para hacer transacciones. Y si una persona pues no tiene acceso y literacia a la tecnología, pues tiene dificultad de acceder a los servicios de salud. El nivel de apoyo social, como conocemos la migración y los cambios demográficos en Puerto Rico, ha dejado una gran población, muchas de ellas mujeres,
sin apoyo social, en soledad. Y cuando van ganando edad, ¿verdad? Personas de mayor edad, acceder al servicio de salud se convierte en un problema cuando no tienen ese apoyo. La cantidad de condiciones de salud física, en Puerto Rico sabemos que personas de 65 años o más tienen al menos un promedio de 2 condiciones crónicas, ¿verdad? De las que padecen. Eso son comorbilidades. El nivel de pobreza y desempleo en nuestras comunidades, el aislamiento geográfico en la zona central, por ejemplo, la zona montañosa, la limitación en transportación pública en nuestra zona central, montañosa, el acceso limitado a tecnología, incluyendo el Internet de alta velocidad, que se habla como un gran determinante social. Adelante. También tenemos que considerar que la parte que nos está afectando de la limitación en disponibilidad de fuerza trabajadora en salud y proveedores de servicios de salud, médicos primarios, especialistas, lugares donde se den servicios especializados, pues crea una dificultad, una barrera también para acceder al servicio. La dificultad de trabajar con prácticas médicas pequeñas o independientes que cuentan con muy poco personal de apoyo, eso lo vemos todos los días en nuestras comunidades, ¿verdad? Que compañeros médicos tienen unas prácticas, lo que llamamos en inglés solo practice, ¿verdad? Muy difícil trabajar en solo practice en esta época. Los requerimientos administrativos que están asociados al cuidado de calidad de un paciente son sumamente demandantes, sumamente demandantes. Y un solo práctico con poco personal administrativo de apoyo tiene dificultad para apoyar al paciente en navegar el sistema de salud. Es una realidad actual. Y el acceso limitado a proveedores especialistas o servicios especializados nos crea un problema en la zona central porque por naturaleza, y ese es el perfil de proveedores y disponibilidad de servicios de salud en Puerto Rico, es que están concentrados en las áreas metropolitanas. Si usted suma que tiene pacientes de mayor edad que no tienen apoyo social, que tienen problemas de transportación, que tienen problemas de literacia para navegar sistemas electrónicos como telefónicos o computadoras, podrá entender las situaciones que estamos viviendo y que por eso tuvimos que crear estos proyectos. La visión de nosotros, que ojalá nuestro proyecto nunca existiera, que no tuviéramos necesidad de tener un proyecto de navegadores, pero hasta que eso ocurra tenemos que estar presentes, porque inclusive las víctimas de violencia que nosotros atendemos como la mayor población que atendemos en Casa Juana, eh, son, tienen necesidades de servicios de salud y por eso es que el proyecto, porque de eso nutría. Gracias a las aportaciones y subvenciones que hemos conseguido, se ha expandido a toda la comunidad, no solo para mujeres víctimas, sino que se ha expandido a toda la comunidad, pero eso es lo que vemos diariamente. Las limitaciones fuentes de financiamiento para desarrollar el programa, especialmente en la implementación de tecnología que apoye a los pacientes de zonas con disparidades, pues ha sido una limitación también. La próxima. En nuestras comunidades en nuestras comunidades hemos identificado los problemas más comunes, y voy a navegar por estos rapiditos, me disculpan la lista de Londres, ¿verdad? Pero es lo que vemos y quiero compartirlo con ustedes, creo que se deben sentir identificados si trabajan en comunidad. Problemas de telefonía, como un envejeciente, un paciente de mayor edad, con dificultades para navegar la tecnología, ¿verdad? Pobre literacia tecnológica, con pobre apoyo social, que no tiene una persona que sea más, una más literacia en apoyarlo. Navegar un sistema telefónico y llamadas, ustedes saben que es un problema. Empezando por ahí para acceder, por ejemplo, un plan médico o una oficina médica. La limitación en transportación en lugares como el área metropolitana, donde se concentran los servicios de salud que ya había discutido. La dificultad para entender los requisitos administrativos de las aseguradoras o proveedores para poder acceder a un servicio. Los requisitos que montan proveedores, ¿verdad? Que a veces se desvían de la Carta de Derechos del Paciente y montan complejidad de acceso a servicios de salud, y los procesos administrativos, que ya mismo los vamos a discutir, entiéndase precertificaciones de servicios médicos, precertificaciones de farmacia, aumentan la complejidad que nuestros participantes tienen dificultad para navegar. Y es una barrera y crean inequidades de acceso a servicios de salud. Los inconvenientes para lograr coordinar citas con proveedores, eso lo sabemos, la baja disponibilidad de muchas áreas de especialistas, el aumento en condiciones crónicas, la prevalencia e incidencia de condiciones crónicas hace que haya una demanda alta y una oferta baja, lo que crea un ataponamiento de disponibilidad de servicios. Nosotros nos hemos convertido
en ser ese cernimiento, ¿verdad? De darle una prioridad y dar visibilidad a esa prioridad, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Un paciente que tiene una situación urgente, si usted le dice que espere 3 meses para una cita, ¿verdad? Pero no ha habido oportunidad en el sistema de salud de estratificar, identificar la situación, estratificar la prioridad y la necesidad la severidad de la condición y la intensidad del servicio que hay que darle a ese paciente, pues nadie ha hecho ese screening. Y nosotros nos hemos convertido en ese intermediario en los programas para poder ganar acceso con nuestros pacientes y que no compiten, y cómo compiten dentro de la disponibilidad de acceso que hay. Servicios de salud que se prestan en diferentes puntos de servicio. Eso es un problema, ¿verdad? Porque un paciente con cáncer, por ejemplo, tiene múltiples necesidades de estudios de alta tecnología y de visitas a diferentes especialidades, pero no están concentradas en un lugar, están rotas en diferentes lugares de Puerto Rico. Eso crea un problema de acceso, porque la coordinación que hay que hacer ahí, la coordinación de transportación que tiene que hacer el paciente o el participante, es monumental. Y si se unen todos los determinantes sociales que ya hablamos, ustedes podrán entender las barreras que están viviendo nuestras comunidades. Adelante. Voy a resaltar lo más que vemos en nuestro proyecto que resuena en las organizaciones hermanas con las que hemos tenido contacto y nos lo validan, ¿verdad? El acceso a citas médicas, inclusive con el médico primario, con especialistas y servicios especializados. Adelante. Los referidos generados por el médico primario en un modelo en Puerto Rico donde predomina el cuidado coordinado, que como entenderán todo paciente, ¿verdad? Pertenece al panel de un médico primario. Todo médico primario pertenece a un grupo médico primario. Todo grupo médico primario tiene un contrato con una aseguradora. Toda aseguradora tiene un contrato con una agencia reguladora como es Medicare o ACES. La mayoría de los pacientes en Puerto Rico están en cuidado coordinado. Necesitan entrar en un proceso de pedir referidos, pedir para autorizaciones. Y eso, el navegar ese mundo es sumamente complejo y para personas que tienen barreras de determinantes sociales impactando su perfil, crea un problema de acceso e inequidad. Próximo. Las precertificaciones, ya lo he mencionado, es un problema operacional que el gobierno federal se ha dado cuenta. Lo que pasa es que la solución no va a llegar muy rápido, pero sí viene una solución. Se han pedido una modificación que viene desde las leyes que creó en la segunda administración de Obama, que ya vienen en la implementación de modificar y facilitar los procesos de preautorización, pero eso va a tardar por lo menos 1 año y medio, 2 años más. Mientras eso sucede, hay grandes problemas en los procesos de precertificaciones, creando disparidades de acceso, principalmente en servicios médicos y farmacia. Adelante. El cómo poder invocar el derecho que tienen los participantes, los pacientes, en si no están de acuerdo o se toma una determinación adversa en una solicitud, ellos tienen derecho a hacer una querella y una apelación para ganar acceso a un servicio. El navegar eso es sumamente complejo cuando es un derecho de todos nosotros como pacientes. Y esto, hay interacción con los planes médicos y interacción con las agencias reguladoras que se multiplican por línea de negocios. Si usted tiene un Medicare Advantage, no es lo mismo que tenga un plan vital, no es lo mismo que tenga un plan comercial. Y ahí entran diferentes agencias como el Procurador del Paciente, ACES, Medicare, CMS o el Comisionado de Seguro. Adelante. La necesidad de transportación hacia servicios médicos. Por eso es que los Medicare Advantage son tan populares en Puerto Rico. Una de las razones es que ofrecen transportación de emergencia para pacientes que tienen dificultad de acceso. Y eso ha sido cómo se han enriquecido los beneficios de los planes médicos atendiendo parte de los determinantes sociales de la salud. Ellos venden mucho porque es atractivo, bueno para nuestros pacientes, porque es la única forma que tenemos de moverlo. Adelante. Y un tema ¿verdad? Que está bien asociado a esta actividad de hoy, la carencia de acceso a cuidados de salud informados por el trauma. ¿Y qué significa eso? Vamos a la próxima. Trauma. La próxima. Trauma está definido por experiencias físicamente o emocionalmente dañinas o que amenazan la vida, que tienen efectos adversos duraderos en el funcionamiento de una persona y que impacta el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual. Eso es lo que encontramos en nuestros casos de violencia de víctimas. La próxima. Lo importante es saber
que nuestra atención, los servicios que prestamos, seamos proveedores de servicios directos médicos, seamos proveedores de servicios administrativos, funcionales, operacionales, de apoyo en nuestras organizaciones. Tenemos que tener una sensibilidad aquí. Y esto no es, ¿verdad? Esto que dice el primer bullet aquí, que se basa en la comprensión y la capacidad de respuesta al impacto de trauma. Usted puede tener comprensión, puede tener la capacidad de ser un experto en su área, pero si no tiene las desarrollado y estudiado cómo atender, si le dan la próxima, por favor, cómo atender, ¿verdad? Como dice aquí, los traumas, la comprensión de los traumas y las intervenciones específicas, ser un técnico brutal no llena, posiblemente, no son lo suficiente para obtener resultados en los sobrevivientes de trauma. En ese contexto, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que participar de este tipo de actividad como la que estamos hoy, para educarnos a tener una sensibilidad en la forma que se atienden estos pacientes, estos participantes. En la próxima. Dale a la anterior, por favor, para hacer un comentario. Un comentario para poner esto en arroz de bichuela, ¿verdad? Y ejemplo, no puede ser que tengamos los mejores técnicos y no sepamos tener empatía con nuestros participantes. No puede ser que seamos buenos técnicos y no protejamos la divulgación de información protegida y personal de nuestros participantes y los pongamos a ser revictimizados o revictimizados. Eso es, ¿verdad? Pues de nuevo, podemos comprender y ser técnicamente súper eficientes, pero tenemos que tener otras herramientas en nuestro armamentario para que estos proyectos tengan resultados en los sobrevivientes de trauma. Y eso es lo que se refiere a atención informada sobre el trauma. Otro ejemplo que hemos visto en la casa, ¿verdad? Si no somos sensibles, no tenemos cuidado y tenemos que ir a una corte, por ejemplo, a hacer un trámite administrativo y en esa corte están gente de la comunidad que conoce al victimario, conoce a que está ejerciendo, ¿verdad? Este proceso eh, de abuso de género y está la familia allí, son familiares, se conocen, son de la comunidad y no tenemos la sensibilidad para atender ese caso de una manera eficiente. Revictimizamos a la participante. Y que todo eso es parte de esto de atención informada al trauma sin entrar con todo lo que se puede hablar de la parte de cuidado clínico. Adelante. Traigo un ejemplo interesante de los determinantes sociales de salud que se realizó en Comerío. Se llama el proyecto Fotovoz con el apoyo de la Universidad de Utah, la Universidad Internacional de Florida, Recinto de Ciencias Médicas de la Escuela de Salud Pública y la próxima, un grupo de mujeres extraordinarias que se preparó en el análisis a través de la fotografía y del pensamiento crítico para retratar ejemplos de lo que de la inequidad, las inequidades que hay en nuestra comunidad. Se enfocaron ellas en el proyecto de seguridad de vivienda y acceso a la salud. Esa combinación. La próxima. En ese proyecto se retrataron temas como este. Esa casa, esa foto y ese viñete que se escribió, ¿verdad? La compañera que hizo este retrato la llamó Entre copas y sueños en el paraíso. En esa casa, sin terminar de construir, con un bañito al lado izquierdo, no sé si lo pueden ver, en esa casa vive una pareja con problemas de salud mental y alcoholismo, dependencia al alcohol. ¿Verdad? Y se retratan de determinantes sociales como las barreras de inseguridad de vivienda, múltiples condiciones crónicas de salud mental y aislamiento social, o de vivir en una barriada aislada. La próxima, también se retrató, por ejemplo, este caso, que es un varón, vive en la comunidad de Cielito, cerca de donde está Casa Juana, en la localización es la entrada de este barrio histórico, donde se desarrolló Juana Colón, precisamente, que le invito a que vean la biografía de esta mujer extraordinaria. Pues ahí es un paciente renal, cada vez que termina de darse diálisis, tiene que subir múltiples barreras arquitectónicas para poder llegar a su casa, sin contar, ¿verdad?, todos los problemas que tiene para acceder a los alimentos, poder cargarlos con su condición crónica. Adelante.
Y esto es un ejemplo que precisamente recientemente estábamos dando una conferencia y salió en las redes sociales de una familia de Comerío envejeciente de mayor edad, personas de mayor edad que llevan 4 años sin agua y cómo el gobierno municipal no ha podido solucionar la situación de esa comunidad retratada en esta pareja de pacientes de mayor edad que sin ton ni son abandonan el ciclo de reabastecer la cisterna, no le llevan agua, tienen que cargar agua, buscar de vecinos pacientes, ¿verdad?, con pobre apoyo social y lugares remotos de nuestro comerío. Así que este es el ejemplo que se vive en todas las, eh, los municipios, ciudades de Puerto Rico, es lo que estamos trabajando en Casa Juan Colón. Agradezco el tiempo que me han brindado. Si hay alguna pregunta en la sesión de preguntas, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Y mientras usted, ¿verdad?, hablaba y comentaba acerca de todo esto, yo pensaba en la capa adicional que tienen las personas migrantes cuando llegan a la isla y no tienen, ¿verdad?, acceso a estos servicios. Y si es difícil para nosotros, imagínense para cada uno de ellos. Así que es bien importante también tener esto en mente, y más cuando la violencia de género, ¿verdad?, puede ser causa de depresión, de trastorno de estrés postraumático, de insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional y tristemente inclusive causa de suicidio. Así que es bien importante tener todo eso en mente que usted comentó en el marco, ¿verdad?, de la violencia de género. Y para terminar, ¿verdad?, les queremos invitar que se registren para el resto de las sesiones de esta serie. La próxima sesión va a ser nuevamente miércoles a la 1, el próximo miércoles a la 1, y vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de esas experiencias de violencia de género, de esas personas que llegan a nuestra isla buscando una vida mejor. Pero también vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esas experiencias de personas migrantes entre la frontera de México y Estados Unidos. Vamos a tener para compartir esta información a Adeliana García, que es la directora de proyectos emergentes y de asuntos emergentes y proyectos internacionales de nuestra compañía. Y vamos a tener de acá en Puerto Rico a la señora Romelinda Grullón, quien es la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana aquí en Puerto Rico, y están haciendo una labor increíble. En esta sesión vamos también a presentar partes de un documental realizado precisamente por este centro, en donde mujeres hablan de sus experiencias, no solamente, ¿verdad?, de violencia, sino también de la poca sensibilidad de las instituciones que se supone que les provean la ayuda que necesitan. Así que les invitamos a registrarse, tienen el link ahí en el chat. No se lo pueden perder, vamos a estar compartiendo ese documental y escuchando estas historias reales, ¿verdad?, para que sepamos qué es lo que está pasando y qué es lo que estas personas viven una vez llegan acá a Puerto Rico, y en el caso, ¿verdad?, de Estados Unidos. Así que regístrese, también van a estar recibiendo toda persona que ha asistido a este espacio, va a estar recibiendo un correo electrónico con un enlace de evaluación que también está en el chat. Es importante que usted llene este enlace de evaluación para si usted desea recibir algún tipo de certificado de participación, y también para nosotros poder continuar trayendo este tipo de espacio educativo de forma gratuita. Es bien importante que usted llene también esa evaluación en cada sesión. Así que sin más, si no hay preguntas, quedamos a sus órdenes. Nos pueden contactar en la forma en que usted prefiera para cualquier asunto relacionado. Muchas gracias nuevamente al doctor Ortiz y a la licenciada Pagán. Nos veremos entonces en la próxima.